Buenos días a todos. Damos comienzo a la siguiente mesa de la jornada, que precisamente enlaza con uno de los grandes temas comentados por el general Navarrete y los anteriores ponentes, que es la prevención de los extremismos violentos. Esta labor resulta cada vez más importante y es esencial para complementar la actividad policial de fuerzas y cuerpos de seguridad y que podamos, por tanto, tener una... Es mío, Jorge, quítalo si quieres. Una respuesta de carácter integral y más efectiva contra el terrorismo y intentar que cada día esté un poquito más cerca de su erradicación. Para ello, como hemos comentado antes, también es importante adquirir un enfoque un poco más amplio, no solo centrado en labores operativas y policiales, y entonces que seamos capaces de abordar todas aquellas condiciones subyacentes que empujan a los ciudadanos, a los individuos, a radicalizarse y que conducen, por tanto, a la propagación del terrorismo. Estas causas son de diversa naturaleza, como ya hemos comentado, por lo que implica la participación de numerosas y diversas partes. Encontramos sectores de gran importancia como la sociedad civil, organismos políticos, organismos religiosos, educativos y, cómo no, el ámbito penitenciario, que en este caso también juega un papel imprescindible. Todo ello coordinado a nivel local, regional, nacional e internacional, por lo que la tarea es importante. Ya vemos cómo este tipo de medidas impregnan la gran mayoría de los programas de antiterrorismo vigentes y legislaciones tan importantes como la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, el Plan Estratégico Español que ya se está elaborando e incluso el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en el que, por ejemplo, la apuesta por una sociedad robusta y cohesionada es clave para evitar la aparición de este tipo de violencia. Nos acompañan hoy tres magníficos profesionales especializados en este ámbito. En primer lugar, Julio Andrade, Fellow del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación e Investigaciones y director del Centro Internacional de Formación de Líderes y Autoridades, CIFAL. Es también coordinador de seguridad del área de Málaga para el oficial designado del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas en España. María Lozano, experta en prevención y lucha contra el extremismo y la radicalización violenta, es asesora de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y del Foro Europeo para la Seguridad Urbana. Autora de varios libros y manuales, ha sido también fundadora y directora de la Red Europea de Asociaciones de Víctimas de Terrorismo para la Comisión Europea, así como líder del Grupo de Trabajo sobre Víctimas para la Red de Concienciación de Radicalización de dicho órgano. Y Carlos Javier Lanza, licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. Es el coordinador de programas de control y seguimiento de la Secretaría General, responsable de la gestión de internos de especial seguimiento. Su experiencia anterior en la institución es muy amplia, como subdirector de seguridad o administrador de centros, así como coordinador territorial. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por acompañarnos hoy. A continuación, tendremos una intervención de cada uno de ellos y luego damos paso a ronda de preguntas, como anteriormente. Julio, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Marta. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización, a la Fundación de Víctimas del Terrorismo y a Memorial de Víctimas del Terrorismo y al director Luis de la Corte por la invitación que han hecho a participar y a todos ustedes. Como ya se ha dicho, y desde el ámbito global de Naciones Unidas, que tengo el honor de representar, voy a tocar algunas pinceladas, lógicamente, en materia de prevención, que es la labor fundamental que desarrollamos. Pero antes de hacerlo, me vais a permitir que ponga un vídeo, porque estamos en un contexto global y creo que hay que pensar en estos fenómenos como globales que son ante los desafíos que tenemos. Y justamente ahora que estamos en el 75 aniversario de Naciones Unidas, creo que viene bien para que reflexionemos el mundo que tenemos. We stand today. Freedom and justice, I have a dream. Say thank you. It's one small step for man. The Berlin Wall. Founding European race. Being here with such honorable people. In one unshakable unity of determination to find a way to end wars. Now more than ever, we need multilateral efforts. Global cooperation
is vital. Every time we are unable to find solutions to global challenges, those who suffer the consequences are the most vulnerable in our societies. Every time we fail them, we damage their lives and we destroy their future, which is our future. We must tackle COVID-19 with unity, with our economy, public health system, universal education, with equality. Y que haya una igualdad de verdad. And justice. Justice. Greater protection of human rights. Halting climate change, putting an end to environmental destruction is the priority. To be optimistic about the world's future, we need to focus on our young people. Our young people are looking to us. Our young people are crying out for us to act. We cannot fail them any longer. We cannot let down our guard to be complacent, because there is still so much to be done. When exactly did we decide that the expression "change the world" had lost its meaning? There are no limits when the world faces our challenges together. Creo que estaremos todos de acuerdo que si no luchamos juntos para mejorar estos desafíos tan importantes, será muy difícil que planteemos debates como la lucha contra el extremismo violento, la lucha contra el terrorismo, porque las desigualdades se han incrementado y el COVID ha sido devastador para, en este caso, luchar contra la pobreza, luchar contra una vida mejor en muchos lugares del mundo. Por eso quisiera empezar esta presentación hablando de que, de verdad, si queremos afrontarlo de la manera más eficaz posible, tenemos que pensar en un desarrollo sostenible integral, un desarrollo sostenible que nos hable de las personas, para no dejar a nadie atrás, que nos hable del planeta, para cuidarlo juntos entre todos, que nos hable de la prosperidad compartida en todos los espacios, para que esos jóvenes, esos adultos tengan verdaderas oportunidades para vivir y no escojan la manera fácil de buscar enrolarse o ser reclutados por una organización criminal o terrorista. Un mundo en el que también trabajemos juntos por fortalecer la resolución de los conflictos en muchos lugares y, por último, por alianzas como la que hoy tenemos, donde personas e instituciones de diferentes ámbitos pensamos que juntos podemos remar. Y por eso, unidos contra todos estos desafíos, podemos también trabajar para ser eficaces y prevenir el extremismo violento. En Naciones Unidas, la agencia, no es correcto decir para la agencia, el organismo de Naciones Unidas que se encarga fundamentalmente de coordinar esta estrategia, la Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo, en la que tengo el honor de colaborar como miembro del UN Global Compact on Counterterrorism, el grupo de trabajo, y yo soy uno de los dos representantes de mi agencia de Naciones Unidas, mi organismo especializado, el organismo de formación de la ONU,
y a través de la estrategia que mencionaba Marta, la 7ª ya, que ha sido aprobada recientemente, a través de eventos internacionales donde se busca apoyar los derechos humanos, siempre con la perspectiva de los derechos humanos, incluso para la lucha contra el terrorismo, donde se valora la nueva amenaza, la ciberseguridad, las tecnologías, los drones, como elemento de seguridad, como elemento de neutralización de una posible amenaza, etcétera, etcétera. Y en este caso, nuestra agencia, que es la agencia que busca trasladar todas esas experiencias, todo ese conocimiento al ámbito de la formación, capacitando líderes, no solo líderes del sector público, líderes de la sociedad civil, personas que tienen también responsabilidad en organizaciones, como la tienen muchos de ustedes, que pueden influir tremendamente y que pueden, con esa mejor formación, con ese mejor conocimiento, impactar en el mundo que tenemos. Aquí una foto del PALE, del Palacio de Naciones Unidas. Y lo hacemos a través de 22 centros globales en el mundo. Yo tengo el honor de dirigir el centro de Málaga y también de colaborar con mi jefe, el secretario general adjunto de Naciones Unidas y director ejecutivo de UNITAR, en el plan de expansión. Acabamos de abrir los últimos centros en Doha, otro segundo en China, en Georgia, en Canadá y en Honolulu. Y en este caso nuestro centro, el centro de Málaga, es un centro para el Mediterráneo, de formación para el Mediterráneo, pero también extendemos la formación fundamentalmente en Europa, el sur de Europa y en América Latina. Y sí que es verdad que somos el único de los centros internacionales de formación que formamos y certificamos la formación en prevención de extremismo violento, además de en otras cuestiones, en este caso de manera exclusiva. Creo que desde el ámbito local, y por eso arranco con el ámbito local, es el mejor ámbito del que trabajar, y se ha mencionado, y lo han mencionado los responsables de instituciones nacionales, porque en el ámbito local tenemos enormes retos para trabajar contra el extremismo. Y uno de esos retos es la planificación. No podemos estar poniendo tiritas, tenemos que tener financiación. Hablaremos de ello. Tenemos que trabajar con instrumentos de planificación. Tenemos que trabajar coordinando procesos, teniendo la capacidad para desde lo local coordinar procesos, ser un interlocutor válido con el resto de instituciones, porque estamos hablando de enfoques multidisciplinares. Tenemos que trabajar para tener programas realmente efectivos de capacitación para todos, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, por supuesto también personal de la fuerza y cuerpo de seguridad. Y tenemos que tener fuente de financiación en la que poder de verdad hacer ese trabajo, siendo un trabajo de medio y largo plazo con efectividad. Se ha mencionado el Plan Nacional. Yo tuve el honor ya hace varios años, por encargo del CISCO, de dirigir el primer plan local de desarrollo de ese Plan Nacional, el primer plan de prevención, por la prevención de la convivencia, como le llamamos, y de prevención de la radicalización violenta de la ciudad de Málaga. Tuve la oportunidad de codirigirlo y con un equipo multidisciplinar, y animamos y siempre hemos animado que existan otros planes de ámbito local. En este caso, solo poner esta diapositiva, porque hoy no voy a hablar del plan de Málaga, lo he hecho en otras ocasiones, decir que todos los planes beben de fuente y que Málaga como ciudad pues tenía otros planes preventivos que funcionaron bien, plan de inclusión social, plan de igualdad de género, plan por la convivencia, etcétera, y esos planes fueron fuentes importantes junto a otras fuentes internacionales para desarrollar este plan y para que el plan de Málaga fuera un plan piloto. Cuando hablamos de liderar procesos de coordinación desde el ámbito local, hablamos en este caso de tener un enfoque social. El enfoque preventivo, siempre lo he defendido, debe ser un enfoque de lo social. Lo social contribuye a la seguridad, pero no es igual un enfoque desde el ámbito de seguridad porque no llegas a la sociedad. No puedes pegar la puerta sin un magnífico policía de lucha contra el terrorismo diciéndole a una familia o a una asociación: estoy aquí para ayudarte, porque las cosas no funcionan ni aquí, ni en España, ni en ningún sitio así. Lógicamente, los profesionales de primera línea tienen que estar empoderados, tienen que tener una formación adecuada, hay que también formar a los líderes públicos para que impulsen ese trabajo, hay que involucrar a la sociedad civil, fomentar la resiliencia, hay que construir alianzas público-privadas para ser efectivos y hay que medir el impacto en los procesos, porque sin evaluación no hay verdadera planificación, como también lo dice el Plan de Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo en su pilar número 2, la prevención. ¿Y cómo alcanzamos esta actividad? Pues lo alcanzamos desde el ámbito local con desafíos, muchos desafíos, con la gestión de la diversidad que tenemos en nuestras ciudades y las comunidades multiculturales, promoviendo el diálogo, que es una mejor manera de prevenir el extremismo, trabajando en ámbitos de prevención e intervención, educando y mejorando las actitudes, especialmente en los jóvenes, y trabajando en campañas de sensibilización y fomentando la tolerancia, volviendo a trabajar en el ámbito
de la Agenda 2030, porque tenemos que integrar a los grupos más vulnerables, porque tenemos que prepararnos mejor para nuevas sociedades más multiculturales. En Málaga conviven más de 150 nacionalidades diferentes, porque hay que también diseñar las ciudades para que no existan los guetos, que es muy fácil decir vamos a eliminar los guetos cuando los guetos casi son imposibles de eliminar. Hay que trabajar desde el principio, hay que anticiparse a las necesidades socioculturales de la sociedad cambiante y hay que trabajar en prevenir esa propagación de ideología, que ese buen trabajo fundamentalmente lo hacen los profesionales de la seguridad, pero también en los ámbitos sociales y comunitarios se puede apoyar. Y por eso tenemos que tener planes preventivos que contribuyan a la seguridad. Hay que trabajar con el apoyo de la innovación y de la investigación de las universidades. ¿Por qué estamos en el ámbito local y no pensamos que hay magníficos profesionales en el ámbito de universidades que pueden compartir, trabajar y podemos hacer uso de sus experiencias? Hay que desarrollar programas que fomenten el interculturalismo y la convivencia y hay que fomentar esa resiliencia, empezando por las familias, para que sean ellas las que digan no al extremismo, igual que dicen no a la droga o no al alcohol. ¿Por qué tratamos tan diferente el fenómeno de la radicalización como tratamos el trabajo que hacemos, que venimos haciendo muchas instituciones, especialmente las locales, en el ámbito de la droga? Aquí parece que es que da miedo trabajar, porque a veces los profesionales, trabajo social, educadores dicen no, el extremismo no es mi trabajo, eso que lo haga la policía. Es absurdo. Está en tu trabajo, como es el prevenir, como es el ayudar a las víctimas, porque son víctimas las personas. Y por eso tenemos que tener estrategia y tenemos que ser activos en el ámbito cultural, activos en el ámbito religioso. En Málaga también impulsamos, y sigue funcionando muy bien, un foro de pluralismo religioso, donde todas las confesiones tienen la oportunidad de conocerse mejor. Tenemos que facilitar desde el ámbito local y de ámbito autonómico espacios culturales para que se fomente el diálogo, el pensamiento crítico, para que se acceda a apoyos, en este caso incluso subvenciones. Tenemos que fomentar la figura de los mediadores interculturales. Tenemos que mejorar la enseñanza de los idiomas, de romper barreras, la educación de las segundas y terceras generaciones, actitudes positivas hacia la diversidad, fortalecer la labor de las asociaciones y trabajar con programas específicos para jóvenes extutelados con los MENAs, porque es un trabajo mayor el que hay que hacer y todos sabemos por qué hay que hacerlo. Y hay que trabajar en prevención primaria, pero también en prevención secundaria. En esa prevención primaria, como hemos hablado, fortaleciendo esas campañas de sensibilización, pero esa prevención secundaria abordando los agravios, contrarrestando esa haciendo contranarrativa positiva de la contranarrativa negativa, confrontando la ideología a través de programas, ayudando a las víctimas y trabajando con la familia. Talleres de manejo de emociones para esos jóvenes víctimas, talleres que mejoren la autoestima, su identidad personal, trabajo a través del deporte, de actividades culturales, porque al final la educación es la base y si no lo hacemos desde el principio, muy difícil nos va a ir. Porque en ese contexto educativo están las oportunidades, pero también están las amenazas y porque si no trabajamos en promover valores será muy complicado. Tenemos que capacitar a los profesionales también en el tercer sector, también formar a la comunidad educativa. Tenemos que evitar la aparición de esos caldos de cultivo, ponérselo muy difícil, detección temprana de la radicalización, trabajos, talleres también de prevención de delitos de odio, intercambio de buenas prácticas, participar en redes, como en la red que nosotros estamos ahora coordinando junto a Toulouse Metropol, donde estamos haciendo un plan de acción, un plan formativo para instituciones europeas, a través de un proyecto financiado por la Comisión Europea, trabajando mucho en la relación coordinada de los flujos migratorios y de los conflictos asociados y basados en la identidad. Y también, en este caso, hemos colaborado en manuales prácticos, como el que ha dirigido el profesor Manuel Moyano y Humberto Trujillo, colaboradores y amigos, donde se habla de entender mejor el proceso del reclutamiento, cómo identifican en los reclutadores a sus víctimas y cómo podemos estar ahí desde el principio para intentar ponérselo aún más difícil. Voy terminando. También el uso correcto de Internet, ese ámbito tan complejo, pero buscando tener mucho cuidado de no vincular el léxico de Islam con terrorismo. También creando redes de jóvenes activistas. Nosotros trabajamos con jóvenes líderes musulmanes, jóvenes musulmanes que se sienten españoles, se sienten musulmanes, se sienten malagueños o andaluces y quieren romper esos estereotipos. Ellos son magníficos activistas porque le hablan de tú a otros jóvenes que pueden estar recibiendo otra narrativa diferente. Hay que concienciarlo. Y trabajar en el ámbito de contrarrestar esa narrativa negativa con el ámbito público, el ámbito privado, trabajando la diversidad cultural y a través de acciones formativas. Y por último, la financiación. Lo decía el general Manuel Navarrete, lo hemos hablado en muchos foros con el Cisco y con otras instituciones. Sin financiación, ¿cómo vamos a abordar esto? Porque esto cuesta dinero. Formar a nuestros profesionales que a la vez sean formadores de otros, hacer planes estratégicos, gestionarnos en el tiempo. El Ayuntamiento de Málaga, en mi etapa yo era concejal, fui 11 años concejal y alcalde, en muchos ámbitos, seguridad, asuntos sociales, cooperación internacional, etcétera, pues gastamos 300.000 euros.
¿Cuántos ayuntamientos gastan 300.000 euros sin que venga financiación autonómica o nacional para abordar esto? Muy pocos, os le digo que prácticamente ninguno. Por tanto, hay que tener oportunidad de conocer las mejores prácticas, hay que involucrar más a la Federación Española de Municipios y la Federación Autonómica y teniendo oportunidades para todo. Muchas gracias, he ido un poco rápido, es un tema muy complejo, pero espero que haya quedado claro y pendiente si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Julio. María, cuando quieras. Vamos a cambiar. ¿Podemos cambiar la agenda? Cambiamos. Bien, muchas. ¿Está encendido? Sí, bien, muchas gracias por esta invitación. Sí, muchas gracias por esta invitación. Para mí es siempre un placer colaborar con el Centro Memorial de Víctimas, con la Fundación de Víctimas y acudir a esta llamada. Mi breve intervención de hoy girará en torno a lo que supone ahora mi trabajo actual, que es la prevención de la radicalización y del extremismo violento en el sur y sureste asiático. Para ello, sin entrar en pormenores en cuanto a muchos datos, ¿por qué se considera necesario adoptar un enfoque específico de prevención de extremismo violento en sur y sureste asiático? Acorde al índice de terrorismo global del 2020, que realmente han cambiado la situación interna en algunos de los países, pero como pueden ustedes ver, todos los países en el entorno de sur y sureste asiático están calificados con un impacto de terrorismo entre grave y medio, con lo cual eso ya nos hace ver que es necesario adoptar algún tipo de enfoque específico por parte de las organizaciones supranacionales, como muy bien decía Julio, y por parte de los propios Estados miembros pertenecientes a la zona. Acorde igualmente al índice de terrorismo global, vemos que la mayor parte de los países pertenecientes a sur y sureste asiático están encuadrados dentro de los 50 primeros puestos de este ranking. Tenemos a India en el 8º puesto, a Filipinas en el 10º, Sri Lanka y Tailandia, Myanmar, desde luego. Más abajo no se ve, pero está Nepal, que parece... siempre consideramos que Nepal es un país donde no puede haber terrorismo. Indudablemente ha estado vinculado más a una violencia política doméstica, vinculada a una guerra civil que se ha solucionado recientemente, pero en cualquier caso es un caldo de cultivo adecuado para extremismo violento. Vemos también que está Bangladesh, vemos que está Indonesia. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la respuesta de los Estados y las organizaciones supranacionales? Siguiendo el hilo que mencionaba Julio, indudablemente hay una respuesta por parte de Naciones Unidas. En cualquier caso, yo aunque colaboro como asesora para Naciones Unidas, para 2 de sus agencias, voy a hablar a título personal. Son programas muy interesantes, unos con mayor implementación exitosa que otros, unos más evaluados de manera más profesional que otras, pero en cualquier caso, la presencia de Naciones Unidas para el delito y droga, Naciones Unidas para el desarrollo, Naciones Unidas Mujer y UNESCO es crucial y es importante y es necesaria en la zona, tanto en sur como en sureste asiático. Prueba de ello, por ejemplo, son 2 proyectos muy interesantes en los que tengo yo el honor de participar, que es la creación de redes de profesionales, de practitioners, que supongo que es un término que han utilizado a lo largo de estos 2 días, vinculado a la prevención del extremismo violento para sur y sureste asiático, con una estructura similar, por ejemplo, a la que puede tener la red de prevención de radicalización de la Comisión Europea. Partiendo ahora de cuál es la función de las organizaciones supranacionales en la zona, hay 2 fundamentalmente, SAARC y ASEAN. SAARC es la Asociación para la Cooperación Regional del Sur de Asia. Están implicados desde Afganistán, India, Maldivas, Sri Lanka, Bután y Nepal. No sé si olvidaré ahora alguno. El hecho es que por los nombres que les he dado, ustedes podrán pensar que quizá el único país con potencial económico para desarrollar una línea en condiciones de prevención de extremismo sea la India. Por lo tanto, al margen de la India y al margen de Maldivas, que hablaremos posteriormente, SAARC como organización supranacional no tiene una línea de trabajo sí específica, pero no suficientemente implementada ni bien definida en cuanto a lucha contra el terrorismo y prevención de extremismo violento. Al contrario, ASEAN es una organización muy potente, recuerden el nombre, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, donde al igual
que por parte de la Unión Europea y la Comisión Europea se ha establecido una clara línea estratégica de lucha contra el terrorismo y de prevención de extremismo violento. Prueba de ello es tanto la Declaración de Manila y el Plan de Trabajo de Bali, que tiene un ámbito de actuación desde el 2019 hasta el 2025, con 4 pilares fundamentales. Prevención de extremismo violento, considerado como una prevención primaria, es decir, intentando actuar sobre aquellos factores conducentes al extremismo violento, pero de manera muy local. Supongo que ya habrán escuchado a lo largo de estos 2 días que no son iguales los procesos de radicalización en Europa que en Asia o que en África. Hay que atender mucho a esos factores conducentes vinculados a la pobreza, vinculados a la exclusión social, vinculados, por ejemplo, a motivaciones políticas, ¿por qué no?, y nacionalistas dentro del sur y sureste asiático. Esta declaración de Manila también está muy enfocada, y esto es muy importante, a los procesos de rehabilitación y desradicalización por el número de retornados de foreign fighters que estaban antes en zonas de conflicto. Está también enfocado a la cooperación y la integración en proyectos supranacionales y, lo que es más importante, a la modificación de los marcos jurídicos nacionales. ¿Y por qué digo que es importante? Porque la verdadera actuación, lo que va a implicar que haya un cambio o no en la región, es la actitud de los Estados miembros. La modificación de los marcos jurídicos nacionales para adoptar esos planes nacionales de prevención de extremismo violento a los que hemos estado aludiendo durante toda la mañana. Por lo tanto, ¿qué implica? ¿Cuáles son los principales retos para los países en la región? De nuevo, intenten ubicarse ustedes. Estamos hablando de Bangladesh, estamos hablando de Indonesia, estamos hablando de Malasia, de Tailandia, de India, estamos hablando de Maldivas. ¿Cuáles son los retos fundamentales? La modificación, para empezar, de la arquitectura de seguridad, por así decirlo. El diseñar un plan de prevención de extremismo violento que, como muy bien apuntaba el general Navarrete, sea capaz de actuar en colaboración y cooperación con otros organismos y otras agencias ya existentes dentro de la propia estructura de seguridad, sin que exista esta especie de competencia, asegurando que existan protocolos de actuación y de cooperación efectiva entre las distintas agencias. Pero más allá de ello, además, intentando, y digo intentando, que haya un adecuado respeto a los derechos humanos. No en todos los países que hemos mencionado pertenecientes a la zona, sus políticas y su legislación contraterrorista se basa en un absoluto respeto a los derechos humanos. Esto puede implicar que esta propia política contraterrorista sea un factor conducente a casos de radicalización, a extremismo violento. Por lo tanto, es un factor importante sobre el que se está intentando que los países de la zona trabajen. ¿Quiénes son los alumnos aventajados? Pues les supongo que a los que no estén familiarizados les sonará extraño, pero Maldivas probablemente sea el primero de la clase. Maldivas tiene un porcentaje, Maldivas está formado por más de 200 pequeñas islas, es un pequeño archipiélago, pero con una porosidad en sus fronteras enorme, lo que hace que terroristas y extremistas violentos puedan acceder bien al continente o bien escapar de él, con lo cual donde hay, ya les digo, un índice de radicalización es el mayor de toda la zona. Sin embargo, Maldivas ha creado un Centro Nacional contra el Terrorismo, un Plan Nacional de Prevención del Extremismo muy potente, en el que ha hecho especial hincapié en la implicación de todos aquellos organismos de campos adyacentes que pudieran coadyuvar en la implementación de este plan, y también de la sociedad civil, lo cual para sur de Asia, que no sureste, para sur de Asia es algo absolutamente innovador. Por ejemplo, en el caso de Sri Lanka, que siempre se ha dicho que tenían un gran programa de rehabilitación de los tigres de Tamil, que habían rehabilitado, según las cifras que ellos barajan, son incluso decenas de miles, que está evaluado el programa. La realidad es que el papel lo aguanta todo, las quejas contra la vulneración de derechos humanos en el país son cada vez más numerosas y más graves. Por lo tanto, Maldivas es uno de los alumnos aventajados, India también es otro de los alumnos aventajados, además está al margen de la política, por ejemplo, personal de su primer ministro, de Modi, que firma permanentemente acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de cooperación en lucha contra el terrorismo, pero también de prevención de extremismo violento. Tiene una arquitectura de seguridad nacional muy potente, pero desarrolla, y siguiendo la línea que comentaba Julio, desarrolla herramientas locales muy interesantes. Y es interesante especialmente en el caso de la India, porque la India
se ven dos procesos distintos de radicalización, los vinculados al Estado Islámico, que se darían más en el sur y en el noreste de India, y los vinculados más a la cercanía del conflicto de Pakistán, que estaría más en la zona de Jammu y Cachemira. En el caso de sureste asiático, Indonesia tiene un plan de prevención de extremismo violento que ya desearían muchísimos estados de la Unión Europea, con una implicación de la sociedad civil en todas las etapas, desde el diseño del plan, de las herramientas, la implementación, la evaluación. Y Malasia sí se puede destacar en cuanto a algún programa de rehabilitación, formación específica que se está dando a las organizaciones integrantes de estos programas. La respuesta de la sociedad civil como factor principal, como factor crucial para posibilitar que estos programas de prevención tengan éxito. La sociedad en sur y sureste asiático se caracteriza por estar altamente sensibilizada con este fenómeno. Como muy bien apuntaba el general esta mañana, no es lo mismo, por ejemplo, la recepción que se puede tener en un país occidental de un individuo que ha cometido un acto de terrorismo yihadista y que vuelve a la comunidad, a, por ejemplo, en el caso de Euskadi, a una persona que ha salido ya, ha cumplido su condena y que vuelve a su propia comunidad. La recepción que hace la comunidad es totalmente distinta. Pues en ese tipo de factores conducentes a los procesos de radicalización y en ese tipo de percepción por parte de la comunidad de aquellas personas que se ven inmersas en los procesos de radicalización es donde está ese matiz, esa diferencia. Por lo tanto, la sociedad está altamente sensibilizada. En función del país hay mayor o menor colaboración con los distintos países. En Bangladesh es imposible. Bangladesh es un país en el que hay una regulación del 2015 en el que, por ejemplo, se prohíbe la financiación extranjera de cualquier tipo de ONG, lo que impide que organizaciones de base locales obtengan fondos por parte de organizaciones internacionales para la colaboración en este tipo de programas. Y, sin embargo, Indonesia, como les decía, es un país muy permeable a la colaboración, como ya veremos. Alto grado de permeabilidad en la comunidad. Los programas funcionan en estas zonas si están bien realizados y siempre vinculados a prevención de extremismo violento, pero también muy vinculados al diseño e implementación de programas de rehabilitación y de reintegración, muy enfocados a ese fin último de rehabilitación del individuo una vez que se le ha desradicalizado. Y vamos a ver algunos ejemplos. Les hablaba de Indonesia, de la existencia de organizaciones de la sociedad civil con un papel muy importante. Esta organización, la Fundación Prasasti, colabora con el BNPT, que es como se denomina el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista de Indonesia, en la formación incluso de algunos de sus funcionarios en prisiones. Se encargan de desarrollar iniciativas muy locales, va a ser un término que me van a oír muchísimo, atendiendo a las necesidades y a las prioridades de la comunidad local. Les decía, trabajan mucho en rehabilitación y reintegración de reclusos terroristas, con programas específicos para mujeres y con programas específicos para jóvenes. Y como caso de éxito, el Grupo de Trabajo de Rehabilitación y Reintegración en Java Central, en el que han conseguido esta coordinación a la que se aludía antes, la coordinación de las distintas agencias de campos adyacentes y que son necesarias para la implementación de este tipo de programas de rehabilitación. Elaboran también contranarrativas muy interesantes, pero siempre dentro de esta prevención terciaria, no ya secundaria, terciaria, y en procesos de desradicalización. Podemos ver quizá 15 o 20 segundos, está en inglés, pero les pongo en contexto. Se trata de grabaciones reales hechas a terroristas que estuvieron detrás del atentado de Bali, donde ellos analizan cuáles son las razones por las que cometieron el atentado y por las que se han metido en este tipo de grupos. Indudablemente el reportaje es infinitamente mayor, pero para que vean la calidad del tipo de testimonios que esta organización civil es capaz de obtener. Solo 15 o 20 segundos. Jika setetes darah umat Islam di belang timur tertumpah setetes saja, maka wajib umat Islam sampai bagian barat membela setetes darah itu. Nah, kami ini bukan musuh Islam, bukan musuh yang lain, tapi musuhnya Allah yang nomor satu. Dalam hal ini ya Amerika dan antek-anteknya itu yang tak musuhi. Itu musuh yang pertama. Itu kan pimpinan investigasi dari pihak polisi itu mendistribusikan gambar-gambar pelaku. Yo creo que lo podemos dejar. Simplemente para que se hicieran ustedes una idea del tipo de material que organizaciones de base en Indonesia
pueden realizar. Tienen acceso a este tipo de presos, cuentan con la absoluta confianza o credibilidad de la población a la que se dirigen, con lo cual son programas efectivos y que además cuentan con financiación y con el soporte del Gobierno. Para traerles otro ejemplo totalmente distinto, y en el caso de Filipinas. Filipinas, como saben ustedes, país católico con una política antiterrorista, vamos a denominar potente, por no decir quizá no muy preocupada por el respeto a los derechos humanos, lo cual, de nuevo, supone fomentar ese factor conducente a extremismo violento. Sin embargo, tuvieron la gran idea de crear esta oficina para la paz y resolución de conflictos en Mindanao. Es una de las zonas calientes de Filipinas y dentro de la Comisión Nacional de Filipinos Musulmanes. Esto implica que por parte del Gobierno haya ya una colaboración con este sector de la población, los filipinos musulmanes, tendentes a erradicar todos aquellos, de nuevo, factores o caldo de cultivo que pudiera propiciar estos procesos de radicalización y para que se sientan más integrados dentro de la comunidad. El siguiente de los proyectos tiene un enfoque de género. Y lo he querido traer porque es de los pocos proyectos que se están dejando implementar en Bangladesh. Este proyecto está financiado por Naciones Unidas Mujeres y cuenta con la colaboración de diversas universidades, entre ellas la Universidad BRAC de Bangladesh, la Universidad de Dhaka de Bangladesh y diversas universidades de Australia también. Lo que crean a través de este proyecto, que se llama Women's Peace Café, es crear espacios seguros para las mujeres en entornos rurales, pero también para las jóvenes universitarias. De modo que, a nivel de prevención de extremismo, analizan los diversos roles que las mujeres pueden adoptar. Estamos viendo que han quedado mucho más allá de simplemente seguidoras, sino a ser promotoras, a ser agentes importantes en la comisión de estos delitos, pero también puede tener una labor preventiva. Dentro de estos espacios, como les decía, se trata de analizar cuál puede ser su rol, pero también formarlas para que puedan detectar los primeros signos de radicalización dentro de miembros de sus familias y de su comunidad. Este, por ejemplo, es uno de los testimonios de una de las participantes, en las que dice que a través de estos espacios seguros, por primera vez, puede ver que pueden hacer algo que antes creo que era que los maridos no las dejaban salir de casa, nos prohibían hacer muchas cosas y ahora podemos discutir, intercambian ideas. Es decir, es un proyecto evaluado, con lo cual sabemos que está funcionando e indudablemente está teniendo éxito. Y he querido también, en línea también con lo que decía Julio, traer algunos ejemplos brevemente sobre la colaboración del sector privado, que, teniendo en cuenta cuál es la situación económica de muchos de esos países, es crucial. Pero es crucial no solo por la financiación que el sector privado puede aportar, sino por la calidad y por el conocimiento que tienen sobre la materia. En este caso, Mythos Lab es una empresa, sí es una empresa, sector privado totalmente, está ubicada en la India y está formada por expertos en comunicación, por comediantes también y por expertos en tecnologías. Se dedican fundamentalmente a hacer narrativas basándose en el humor. Les he traído un ejemplo, ¿podemos verlo? Es muy brevemente. Indudablemente es un contexto muy local. No se pretende que a ustedes les haga gracia ni que a ustedes les parezca que es el paradigma de la contranarrativa, pero sí que está funcionando en la India. Indudablemente es una comedia donde se ve cuáles son se ridiculiza al ISIS, el nombre además del vídeo es Hi Sis, que sería algo así como Hola Hermana, que es como denomina el terrorista al que se le presupone un perfil bobalicón, como verán ustedes, y entonces se trata de un programa, bueno, véanlo y les puedo traducir, simplemente es un minuto. Oke, coba bayang selanjutnya. Halo, nama saya Lisa. Apakah kamu lelah dengan kehidupan yang kotor dan penuh dengan dosa? Merasa jauh dari agama dan tersesat? Bergabunglah bersama kami. Semenjak bergabung di sini, saya merasa seperti ahli agama. Karena orang-orang di sini jauh lebih nggak tahu agama daripada saya. Mereka menafsirkan ayat-ayat agama seenaknya sendiri. Dan hampir semua orang di sini gak ada yang baca kitab suci. Kat! Kamu udah gila ya? Kenapa ngomong gitu? Katanya disuruh ngomong jujur. Iya, tapi nggak usah ngejelek-jelekin kita juga. Terus? Bawa pergi dia! Yo creo que podemos parar. El resto son ejemplos. Bueno, aquí para los que no se haya podido entender bien, son mujeres jóvenes a las que se les ha obligado a acudir al
a integrarse en este movimiento y entonces están grabando un vídeo promocional y las jóvenes se les pide que digan la verdad. En este caso se toca la contranarrativa vinculada al conocimiento real que tienen los integrantes del Estado Islámico sobre la religión y sobre el libro, y en este caso esta chica dice la verdad: aquí me he convertido en una experta en religión porque todos los que están a mi alrededor no tienen ni idea y soy la que más sé. Con lo cual, indudablemente a ustedes les puede hacer gracia o no, pero parece ser que sí que está funcionando en la India, y además muy enfocado al target, muy enfocado al público objetivo al que persiguen para crear esa resiliencia de la que hablaba Julio, que son jóvenes, mujeres jóvenes que pueden recibir estas llamadas online y que pueden estar interesadas, por ejemplo, en profundizar en su conocimiento del Islam. Esta empresa también, que es muy importante en cursos de capacitación digital y formación en cultura digital, sobre todo en el sector rural, siguiendo también con la línea a la que apuntaba Julio, y indudablemente la importancia de grandes empresas como Google, como Facebook, en este caso Google, además de hacer una política de colaboración con los gobiernos en cuanto a eliminar contenido negativo y promocionar el contenido positivo. Tiene grandes iniciativas educativas y una colaboración con los gobiernos en cuanto a formación de sus profesionales, pero también en cuanto a financiación de determinados proyectos. Uno de estos proyectos es este, con la Fundación Wahid, que es una de las grandes fundaciones de Indonesia, y en la que este proyecto se llama Inspire, y el objetivo principal es muy interesante, es fortalecer la contribución de las autoridades, las autoridades académicas del Islam a la creación de narrativas de prevención de extremismo violento en el mundo digital, con lo cual es un factor añadido. Más de 280 participantes del sur y sureste asiático han recibido esta formación, lo que implica es darle acceso a estos académicos del Islam, que son realmente las voces creíbles para la totalidad de la población, para que tengan acceso a estas plataformas digitales. Y finalmente, por si quieren ustedes echar un vistazo, otra iniciativa de empoderamiento a través de formación de YouTube, donde se han lanzado ya más de 40 vídeos con más de 2 millones de visualizaciones, lo cual es importante teniendo en cuenta el contexto y el interés, el poco interés que este tipo de iniciativas suelen tener. Muchas gracias y lo siento por el excederme. Gracias, María. Carlos, cuando quieras. De acuerdo. Sí. Buenos días. Muchas gracias, director, por acordarse de la institución penitenciaria y acordarse de llamarme a mí personalmente para colaborar en este trabajo tan bonito, tan ilusionante. Y como el tiempo es limitado, si les parece, comienzo. Yo llevo en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la gestión de los internos incluidos en el fichero de internos de especial seguimiento, el FIES. Los que hayan oído hablar de este fichero les habrán llegado noticias respecto a algo así como que es un régimen especialmente restrictivo, que es una prisión dentro de la prisión y toda una serie de comentarios negativos respecto al FIES. Yo, como gestor del fichero, tengo que decir lo contrario. En el fichero de interno de especial seguimiento tenemos los control directo, las bandas armadas, entre ellos terroristas islámicos y terroristas autóctonos. También tenemos las fuerzas de seguridad y, por último, tenemos las características especiales en los cuales incluimos los internos, en lo que aquí nos trae a colación, que han mostrado indicios de radicalización en prisión, y también toda una serie de delitos cuya actividad ha sido especialmente mediática o, digamos, muy peligrosa, ¿no? Bien, estos ficheros ayudan a llevar a cabo un seguimiento más pormenorizado desde los servicios centrales y también para los centros, porque cuando un interno entra en una prisión y tiene en su expediente físico la palabra FIES, pues saben que es una persona que es preciso mirar más despacito. No significa ello que se vulneren sus derechos fundamentales ni que tengan un régimen de vida más restrictivo. No, simplemente se van a fijar más en ellos. Punto. Permítame comenzar diciendo que la Administración Penitenciaria también está preocupada por los procesos de radicalización. Como antes dijo el general, las prisiones son un lugar especialmente propicio para que se produzcan estos procesos. La primera preocupación, la primera cosa que es preciso averiguar
para poder atajar estos fenómenos quizá es conocer las causas de la radicalización, en las cuales el general antes muy prudentemente no entró porque la complejidad es enorme. Tenemos sesudos especialistas averiguando las causas de la radicalización para poder luego trabajar con ellas. Pero yo creo que a nadie se le escapa que hay algunos factores muy relevantes en este fenómeno respecto a las personas que entran en prisión. En primer lugar, el primer factor relevante es la necesidad de pertenencia y reconocimiento social para estas personas. Realmente, cuando uno entra en un medio desconocido y hostil, como es el penitenciario, pues busca espacios, busca personas con las que relacionarse, que la apoyen, que la defiendan y que la den amparo ante esa situación, en principio nueva para ellos y muy difícil. En segundo lugar, muchos de ellos buscan significación o sentido a su vida, buscan la posibilidad de encauzar una existencia previa de la cual quizás no se sienten orgullosos y estos procesos les ayudan. Y por último, tampoco se nos puede escapar a nadie que cuando entras en prisión los sentimientos de frustración, humillación, indignación, ira, odio o incluso culpa ayudan a que se puedan producir estos procesos. La ruptura de las expectativas de los inmigrantes de segunda generación es un elemento frecuente en los procesos de radicalización. Frente a esto, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los internos que entran en prisión? No solo con los terroristas yihadistas, sino con aquellos que muestran indicios de radicalización. ¿Qué hacemos? Pues básicamente hacemos una labor de prevención, una labor de tratamiento, evaluamos su riesgo antes de que salgan y colaboramos con las fuerzas de seguridad en materia de libertad vigilada. Estos son los 4 elementos sobre los cuales vamos a trabajar en esta exposición. En primer lugar, en materia de prevención de la radicalización, ¿qué se pretende? Se pretende evitar procesos de captación, reclutamiento y radicalización. Se pretende también preservar la seguridad interior en los centros penitenciarios. En este sentido, a pesar de que estamos atentos, no hemos tenido episodios de atentados contra personal penitenciario por parte de este tipo de internos, lo cual no pueden decir todos los países. Y también se pretende evitar la comisión de actos terroristas cuando salgan en libertad. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en materia de prevención? En primer lugar, en relación con la asistencia religiosa, se cortó una trayectoria que venía siendo aplicada aquí, quizá con una visión demasiado vanguardista. Inicialmente, pues se permitía absoluta libertad en materia religiosa. Actualmente, con la normativa que les pongo ahí, a través de la instrucción 814, el culto se lleva a cabo en un local multifuncional, nunca exclusivo de un único culto y bajo control de un imán autorizado. No se permiten líderes autoproclamados ni celebraciones colectivas fuera del local a tal fin establecido. Es decir, cuando un funcionario observa que hay un grupo de internos rezando en el patio, no se lo permite, siendo motivo incluso de infracción disciplinaria si insisten, ¿vale? En segundo lugar, en relación con las ONGs, también se pasó a observar, a examinar minuciosamente por parte del centro directivo las ONGs autorizadas a trabajar con estos internos. En tercer lugar, se adoptó un sistema de dispersión de presos. Esta palabra hoy en día tan utilizada en los medios de comunicación, esta dispersión de presos que se ha utilizado con el terrorismo autóctono, también la utilizamos con el terrorismo yihadista. De hecho, los internos yihadistas, como regla general, y mientras no muestren una evolución tratamental, están en régimen cerrado, que es un régimen de vida restrictivo, en departamentos adecuados a tal fin y además separados de otros internos terroristas o susceptibles de ser adoctrinados. Actualmente, los internos en seguimiento están en 45 centros penitenciarios. Los terroristas, si nos quedamos solo en los terroristas, están en 26 centros penitenciarios. Teniendo en cuenta que son 101, pues podemos hacer rápidamente la media, ¿verdad?
Y por último, en materia de prevención, hacemos un seguimiento y control muy pormenorizado de los internos. Bien, en primer lugar, ¿qué hacemos para hacer un seguimiento de los internos? En primer lugar, como les decía antes, se les incluye en FIES. Se les distribuye en 3 grupos, A, B y C. Seguramente han podido escucharlo en alguna ocasión. ¿Quiénes son los grupos A? Los grupos A son los terroristas, tanto condenados como preventivos imputados por delitos de carácter terrorista. Los grupos B son los que consideramos radicalizadores o colaboradores. Son aquellos internos que han mostrado un rol de liderazgo de ascendencia sobre los internos y sobre los cuales se ha detectado que hacen proselitismo o intento de captación sobre otros internos. También aquellos que lideran grupos de presión o coacción dentro de las prisiones. Por ejemplo, si durante el mes del Ramadán hay un interno que no lo está haciendo y se observa que hay un interno que le está achuchando, pero ¿por qué no haces el Ramadán? Pero hazlo, pero es que, o en un momento dado, incluso manda a alguien que ejerza la fuerza sobre este interno para que haga el Ramadán. Bien, esto es un elemento que se valorará para incluirlo en el grupo B, aunque no sea yihadista, sí que va a estar en seguimiento. Y por último, los grupos C, que son los radicalizables o iniciados en procesos de captación, son aquellos que han incitado o protagonizado incidentes regimentales relacionados con interpretaciones radicales de la religión islámica o aquellos en los que se aprecian indicadores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que un interno, cuando está viendo la televisión y dan una noticia de un atentado, no puede evitar saltar de alegría y decir que ojalá mataran muchos más. Estamos hablando también de internos que a la hora del recuento entran y están ahí rezando en la esquina de su celda e ignoran al funcionario. Y, por supuesto, si es funcionaria, ni hablamos, no la ven a través de ella, porque las mujeres no existe para ellos. No lo pueden soportar, que una mujer les dé órdenes. Bueno, pues eso es un indicio para que sean incluidos en grupos C. Ya les digo, grupos A, terroristas, B, proselitistas, C, que hayan mostrado indicios de radicalización. A fecha 11 de julio del 21, 220 personas se encuentran en seguimiento en nuestras prisiones. No son muchos, teniendo en cuenta que actualmente tenemos en torno a unas 47.000 personas presas. De ellas, 101 personas pertenecen al grupo A, 45 al B y 74 al grupo C. En el gráfico que ven podemos apreciar una disminución de los integrantes del grupo A desde el año 2018, cuando llegamos a tener en seguimiento 150 personas. Es evidente que en las personas que tenemos en seguimiento influye mucho tanto el que vayan cumpliendo pena y por tanto salen, como las detenciones que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Los datos por nacionalidad son elocuentes. La presencia de ciudadanos marroquíes encabeza el ranking, como pueden ver, seguidos por personas de nacionalidad española y argelina. Este dato es fundamental, relevante a la hora de pensar en la expulsión como solución a nuestro problema. Es evidente que a los españoles no les podemos expulsar. Los datos por sexo arrojan una mínima presencia femenina entre los internos que conforman el grupo A, no habiendo presencia de mujeres en los grupos B y C. Precisamente la semana pasada quedaron en libertad 2 internas del grupo A que habían sido condenadas tras regresar de zonas de conflicto. Pues fueron internas cuya detención fue muy seguida por los medios de comunicación porque habían ido siguiendo a sus parejas y luego pues existen ciertas dudas respecto al papel de la mujer allí porque se ha dado a entender que las mujeres únicamente siguen a los hombres y buscan colaborar en que haya en su labor reproductora, pero nosotros también apreciamos que hay mujeres que toman las armas, no son solo las parejas que siguen al hombre. La aplicación de un régimen de vida restrictivo, como les dije antes, a las personas acusadas o condenadas por delitos terroristas es una de las medidas de control que utilizamos. Eso no significa que un terrorista, por ser terrorista, tenga que estar en régimen cerrado todo el tiempo. No. La idea no es meterlos en una mazmorra y tirar la llave, no. Las juntas de tratamiento observan, estudian a los internos periódicamente y nos envían al centro directivo sus propuestas. En algunos casos nos proponen
su progresión a un régimen de vida ordinario e incluso a un régimen abierto. Como pueden ver, en régimen abierto ahora tenemos una persona del grupo A, otra del B y tres del C. Es verdad que son minoritarios, pero bueno, digamos que cuando lo vemos claro, lo hacemos. Y si no lo vemos claro, si no lo ve claro la Junta, pues no lo hacemos. Porque realmente es muy complicado saber cuando un interno dice haber hecho una introspección respecto a su vida pasada y que efectivamente que ya no lo va a volver a hacer nunca más y que condena a los atentados y que por favor que ya está totalmente desvinculado, pues realmente saber si ese interno nos está engañando es muy difícil. ¿Quién lo sabe mejor? Los profesionales que están con él, pero realmente hay personas que son muy hábiles mintiendo. Y bueno, quiero recordar que hace poco, estando en Londres, un interno que supuestamente estaba desvinculado tomó un cuchillo y empezó a... Bien. Luego hablaremos del caso del Grupo A que está en régimen abierto, que lo conozco bien. Bien, en segundo lugar, además de la inclusión en FIES, que nos ha permitido darles todos estos datos y muchos más que podría darles si hubiera tiempo, porque cuando están en FIES intentamos saberlo todo lo que hacen en prisión. Queremos saber quién les ingresa el dinero, a quién les mandan dinero, qué compran en el economato, a quién invitan, quién les invita, con quién comunica, cómo viene su mujer. ¿Viene en una actitud muy sumisa o es una persona que viene con ropa occidental y tal? Los directores tienen la posibilidad de intervenir en las comunicaciones cuando lo consideran necesario por razones de seguridad. Queremos saberlo todo. Queremos poder informar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de cómo sale ese interno cuando cumpla la condena. A nivel central tenemos unidades especializadas en las cuales no solo soy yo el que toma la decisión, sino que siempre para conocer y resolver las propuestas que nos llegan de los centros, estamos representantes de fuerzas y cuerpos de seguridad y también de la inteligencia penitenciaria. A nivel centro también hay unidades especializadas, cobrando especial interés el trabajo realizado por unos compañeros que llamamos los grupos de control, que están especializados en hacer seguimiento a los internos terroristas. Como ya me han dado el toque de los minutos, vamos avanzando más rápido. En segundo lugar, además de prevenir, también les ofrecemos un programa de tratamiento. Los programas de tratamiento en prisión son voluntarios. Eso implica que es complicado que un interno yihadista o un interno que ha estado en Guantánamo, que lo tenemos, luego acceda a someterse a terapia con un psicólogo de prisiones. Bueno, el programa lo tenemos. ¿Quién lo lleva? Psicólogos de prisiones. La intervención de empresas privadas en estos momentos no se prevé. Se trata de un programa en el que se trabaja la autonomía personal y la psicológica de los internos, se intenta favorecer actitudes de respeto, tolerancia interpersonal y concienciación del daño causado. Y además, una vez... vamos allá. Además, hacemos una evaluación del riesgo de radicalismo violento. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo importante entre técnicos de instituciones penitenciarias y profesores universitarios, en los cuales para desarrollar una herramienta que nos permita evaluar el riesgo de una persona cuando va a salir en libertad. Para ello, se prevén 50 indicadores que se pasan periódicamente a los internos en seguimiento y se extrae una valoración que luego se comunica también a CITCO y se comunica a fuerzas y cuerpos de seguridad a efectos de que lleve a cabo seguimiento si procede. Por último, ¿qué más hacemos? Colaboramos en las medidas de libertad vigilada, como antes dijo el general. Saben que la reforma del Código Penal, operada en 2010, introdujo la nueva medida de seguridad de libertad vigilada penitenciaria para internos de este tipo. Internos cuya peligrosidad se estima que continúa cuando acaba el cumplimiento de la condena. Nosotros, la institución penitenciaria, es la competente para elevar propuesta de medidas a la autoridad judicial. Las medidas más habituales son las que les pongo ahí,
Normalmente se les pide obligación de estar localizables mediante aparatos electrónicos, presentaciones periódicas en comisaría, obligación de comunicar cambios de domicilio, prohibición de ausentarse sin autorización, prohibición de comunicarse con los compañeros de causa. Esto es muy complicado en Ceuta o Melilla, porque la verdad es que en muy poco espacio hay muchos. Prohibición de desarrollar actividades laborales con afectación a la seguridad pública, etcétera. Normalmente estas medidas se consensúan con el CIDCO y con todas las personas que comentó el general antes y se proponen a la autoridad judicial, que normalmente las aprueba. Están sometidas siempre a revisión. Si una persona se considera que ya no merece la pena continuar el seguimiento, pues se propone un cambio a la autoridad judicial y ya está. Vaya. Perspectivas de futuro. Vamos acabando. Previsión de yihadistas excarceladas hasta 2025. Como pueden ver en la diapositiva, 51 personas. Recuerden que antes les he dicho que había 101 terroristas. Es decir, la mitad de ellos para el 2025 están en la calle. ¿Por qué? Pues porque sus condenas son relativamente cortas. Muchos de ellos han entrado pues, por estar preparándose para ir a la guerra en Siria o por compartir material yihadista en redes sociales. Eso implica que las condenas 4, 6, 8 años. ¿Qué pasa? Salen. Entonces, la solución nunca puede ser exclusivamente meterlos en una mazmorra y tirar la llave. Hay que trabajar con ellos y hay que pensar también qué hacemos después cuando salgan a la calle. No solo es meterlos, no solo es ofrecerles un programa de tratamiento que muchas veces no quieren, porque realmente comprenderán que cuando estás preso, pues no estás de humor tampoco para que te cuenten e intenten convencerte de que estabas equivocado. Y lo cierto es que muchos de ellos desarrollan un odio enorme hacia el Estado y todos sus aparatos. Cuando salen, muchos siguen siendo radicales. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando se les puede expulsar, se les expulsa, pero hay con los que no se puede expulsar. Hay que seguir trabajando con ellos, como decía el compañero, en el ámbito local y en muchos más ámbitos, no solo el penitenciario. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Permítanme, para acabar, comentarles, si tengo tiempo, 2 casitos. El primero le vamos a llamar con un nombre ficticio que se llama Hamed, en realidad no se llama así, pero todo lo demás es real. Este señor es el que antes vieron que estaba en régimen abierto. Es la única persona del Grupo A que está actualmente en régimen abierto. Hemos tenido más, ahora mismo solo tenemos a él. Este señor ingresó preventivo en 2014, acusado de pertenecer a una célula yihadista que pretendía ir a zonas de conflicto a luchar. Para ello se entrenaba. Es puesto en libertad provisional, reingresa en 2016 y le condenan a 8 años por pertenencia a la organización terrorista, en una operación que la policía llamó Operación Gala. Esta operación desarticuló una célula que se hacía llamar Brigada Al-Ándalus, deteniendo a este señor, a Hamed, junto a otras personas, acusándole de formar parte de una estructura localizada en Madrid que, bajo el ideario yihadista, pues desarrollaba labores de captación, radicalización, adoctrinamiento y posterior envío de voluntarios yihadistas para llevar a cabo acciones operativas. El referente ideológico del grupo había sido detenido por fuerzas norteamericanas en Afganistán y fue trasladado a Guantánamo. Y ya había personas que se habían marchado a zonas de conflicto a luchar, para que se hagan idea de qué estamos hablando. A los integrantes de la célula, ¿qué hicimos cuando entraron? Pues en primer lugar, como siempre, les aplicamos un régimen de vida restrictivo y los separamos en diferentes prisiones. Concretamente, Hamed fue destinado a Huelva, posteriormente a Alicante 2 y finalmente a Madrid 5. Eso todo es real. En el informe social de este señor refleja que vino a España cuando tenía 12 años, siguiendo los pasos de su padre, que siempre residió en Madrid, y sus padres, como consecuencia de la crisis económica, se trasladaron a Francia. Él se casó, tuvo 2 hijos y acabó entrando en esta célula. Cuando entró fue preciso incluirlo en el protocolo de prevención de suicidios, porque este señor amenazaba a suicidarse, no aceptaba su nueva situación, no reconocía el delito. Posteriormente participó en el programa de régimen cerrado, que no en el programa específico para internos yihadistas, no, en nuestro programa de régimen cerrado, donde realmente nuestros psicólogos están más fuertes que en el programa de, vamos a decirlo así, que no me oiga nadie, pero lo cierto es que
El factor religioso dificulta notablemente el trabajo de los psicólogos para intentar convencer a un interno de su equivocación, de su mala interpretación. Sin embargo, en el programa de régimen cerrado no se trabaja tanto el factor religioso, pero sí la empatía y la necesidad de reinterpretar hechos pasados, ¿no? Bueno, pues este señor participó en el programa de régimen cerrado y evolucionó muy bien. Llegó a presentar escritos de repudio a la violencia, aunque él siempre dijo que, hombre, que no era un terrorista, que él solo se estaba preparando para ir a Siria, a la guerra. Que terroristas son los que matan por ahí a la gente. En fin, eso es lo que decía él. Finalmente fue trasladado a Madrid 5 por razones de vinculación familiar y su evolución le hizo acreedor ese progresado a segundo grado. Esto lo hicimos nosotros, como les digo, los centros hacen propuestas, el centro directivo decide si sí o si no, y en esta propuesta se hacía referencia a su actitud estable, de respeto y acatamiento de las normas regimentales y de diálogo constructivo, con un cambio muy positivo. En fin, se mostraba arrepentido, a pesar de que continuaba siendo musulmán practicante y realizando el Ramadán. O sea, una cosa no quita la otra. Comenzó a salir de permisos y, bueno, rápidamente ya les abrevio lo que tengo aquí. Le llegó el momento que propusieron un tercer grado porque el hombre disponía de una oferta laboral, él asumía su responsabilidad, mostraba arrepentimiento y lo tenemos en el CIS de Alcalá, dependiendo del CIS de Alcalá, en tercer grado y trabajando. Pues es un caso, ya les digo, como han visto antes, tenemos 101 terroristas, de los cuales uno tenemos en régimen cerrado. Eso ya les puede dar la pista de que el trabajo no es fácil, pero trabajamos y a veces lo conseguimos. ¿Me dejan hablar del segundo caso? ¿No? No me dejan. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, interesantísimas las intervenciones, que por resumir de manera muy breve, pues bueno, creo que queda muy clara la necesidad de esa visión integral, ¿no?, de la que hablaba Julio. El aumento de los desafíos a los que vamos a tener que hacer frente pues hace importante que cada vez una mayor cantidad de interlocutores estén presentes, ¿no?, que no perdamos de vista la importancia de lo local y de todos los sectores de la población que tienen que estar involucrados en esto. No obstante, pese a esa visión global, tal y como decía María, claro, resulta esencial adaptarse también al caso concreto y al contexto económico, social, político y legal de cada uno de los escenarios en los que estemos trabajando. Y gracias, Carlos, por la inmensa y creciente, no solo en cantidad, sino también en importancia de la labor que os espera en el entorno penitenciario. Julio Andrade, María Lozano, Carlos Lanza, muchísimas gracias. Tenemos 0 minutos para las preguntas, así que, 5 para un par de preguntitas, si tiene alguien. Si no, Carlos nos cuenta el segundo. ¿Nada? Vale. Vamos allá. El segundo caso... Voy a quitar la mascarilla. El segundo caso no es un caso de éxito. Es un caso al contrario. Vamos a ponerle nombre, le vamos a llamar también Suleimán, que es un nombre ficticio. Este señor es un interno marroquí que residía en Ávila, actualmente tiene 33 años y fue condenado en el marco de la Operación Guraba a la pena de 7 años y 6 meses de prisión por captación terrorista. Actualmente se encuentra en primer grado, es decir, el que se corresponde con un régimen de vida más restrictivo, con aplicación del principio de flexibilidad y destinado en Alhama, Pontevedra. Ya les digo, nosotros cuando un interno yihadista entra en prisión, ¿qué hacemos? Pues miramos la distribución de internos terroristas que tenemos por todo el país dentro de los establecimientos penitenciarios que tienen un departamento de régimen cerrado y como norma general los internos yihadistas comienzan siempre con un régimen de vida restrictivo. Luego ya evolucionarán si procede, pero en principio restrictivo. Separamos siempre a los miembros de la célula y procuramos siempre estar pendientes de sus relaciones y si es preciso cambiarlo de centro, pues se le cambia. Bien, Suleimán, junto con otras personas residentes en distintas comunidades autónomas, formaba un grupo operativo local creado bajo los dictados de Estado Islámico y asumía participar en los medios y procedimientos violentos
Y además este señor asumía funciones de dirección, liderazgo, adoctrinamiento y captación. Era el aglutinador del grupo en España y quien contactaba con el responsable en el exterior de la organización. Practicaban las tácticas, esto está sacado de la sentencia, del terror informativo. Difundían propaganda y emitían mensajes de enaltecimiento de la yihad, justificaban acciones violentas en redes sociales, con fotomontajes de decapitaciones, martirios, entrevista a miembros de la organización, incitaban a la acción y transmitían directrices operativas. Además, captaban nuevos miembros. Bien, ingresa en prisión en 2015. Inicialmente se le aplican las limitaciones regimentales de que les he hablado y se le separa de sus compañeros y se le manda a Aranjuez. Inmediatamente se acuerda trasladarlo de nuevo a otro centro penitenciario más adecuado, que fue el de Morón de la Frontera. A estos efectos se tuvo en cuenta que estaba acusado de ser el líder de la célula. Era el encargado de elaborar y editar el material audiovisual que propagaban y su elevado riesgo de proselitismo en prisión. En este periodo inicial, el director del centro, se lo comento para que sepan un poquito, para que vean un poco las dinámicas que llevamos, lo cual yo lo cuento, no está exento de crítica. Alguien puede decir, pues no me parece normal que a un señor de entrada le aplique limitaciones regimentales en un régimen de vida restrictivo, si al fin y al cabo, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Pues por el riesgo de proselitismo, porque viene acusado de terrorismo, por eso. Ya está, yo tengo que defender mi postura. Bien. El director del Centro Penitenciario de Morón acuerda la intervención de sus comunicaciones y se lleva a cabo un seguimiento por parte de los funcionarios especializados, los que les decía antes, los del grupo de control. Se observa allí que intenta adoctrinar a otro interno. ¿Qué hicieron? Le cambiaron de celda a una galería donde no hubiera internos musulmanes. Se observa también que sigue la dieta vegetariana, rechaza la carne por no estar sacrificada por el rito halal. Solicita la realización de rezos colectivos. En fin, el señor era muy radical. Se autodeclaró líder religioso del departamento donde vivía. El interno manifestó una profunda obsesión con temas religiosos y la llegada de un profeta. Luego les contaré que al final el profeta era él. Bien. En 2016 falleció su madre de cáncer, lo que yo creo que también marcó, fue algo que marcó su evolución hacia peor. En 2017, finalmente, tras pasar a penado, se le clasificó inicialmente en primer grado y se intentó que participara en el programa de radicalización islámica. Allí se comienza a informar de que presenta un cuadro de delirios y alucinaciones compatibles con cuadros psicóticos y se derivó a un psiquiatra. En julio de 2017, otra mala noticia, le comunican el expediente de expulsión. En fin, el hombre no ganaba para disgustos. En enero de 2018 se acordó su traslado a la prisión de Puerto 1 tras informar Morón de que allí manifestaba inestabilidad emocional, que no participaba en nada, que mostraba conductas y verbalizaciones incoherentes y por tanto intentan que con un cambio de centro a ver si consiguen controlarlo. Lógicamente, después de haber informado previamente que presentaba episodios psicóticos, pues al parecer el señor estaba descontrolado, ¿no? Sus problemas psiquiátricos aconsejaron suspender su participación en el programa de radicalización. Bien, protagonizó numerosos incidentes. Un día se negó a salir de la celda, decía que mientras estuviera rezando que él no lo dejaba, que no salía. Otro día amenazó con cortar el cuello a su mujer. Hubo que suspender las comunicaciones con su mujer porque es que era una potencial víctima. Bien, en marzo de 2019 informan de que el interno tiene un trastorno de personalidad paranoide considerándose un enviado para explicar a los demás la religión musulmana y se niega a tomar la medicación. Conflictividad, un día sí y otro también. Se le incluye en un programa de enfermos mentales y allí en Málaga 2 envía cartas a 2 trabajadoras sociales que hacen sospechar que corre peligro su seguridad. Es decir, no lo quiero poner por escrito, no lo he puesto, pero básicamente pues, en las cartas hacía alusión a temas sexuales y tal, y lo que las iba a hacer, hubo que trasladarlo por la vía de apremio a otro centro porque las trabajadoras sociales, las pobres, tenían más miedo que vergüenza. Bien, posteriormente en otro centro a las mujeres ya no las amenazabas ni tampoco lo que hacía era proponerlas en matrimonio. Bien. Finalmente acaba en el centro penitenciario de Alhama, donde le han incluido en un programa de atención a enfermos mentales. Allí está aceptando la medicación psiquiátrica y está mejorando su autocontrol. Su libertad definitiva está prevista para el 6 de septiembre del 22, cuando comenzará el periodo de libertad vigilada a 7 años, si es que no lo expulsan.
Con esto yo les he querido dar una de cal y una de arena. Hay veces en que nuestro trabajo se ve compensado con una evolución muy positiva por parte de los internos, pero en general esto no es así. Y si esto se mezcla con enfermedades mentales, el cóctel es explosivo. Muchas gracias.